la tiranía de los clics, de los números, es muy dura. Y siento que de a poquitito los artistas, a medida que van creciendo y van madurando un poco, también entienden que no es absolutamente necesario sacar una canción todos los meses. No es absolutamente necesario que tu canción tenga millones y millones de reproducciones. Siento que hay que ponerle perspectiva igual. O sea, casos hay para ver que no porque tengas miles y millones de reproducciones, eso asegura tu éxito a futuro o que eso tenga como consecuencia como en otras vidas. Queríamos darte la bienvenida acá al podcast y preguntarte un poco como desde dónde viene tu ingreso a la industria de la música. Tú tienes un desarrollo principalmente en la radio, pero ¿cómo nace esa sensación de este es el lugar donde me quiero meter, en los medios, desde la radio? ¿Cuál fue el bichito que te movió como para entrar? Muchas gracias por invitarme, primero que todo. La verdad es que como que mi llegada a la música y a la radio nace de manera súper natural. Yo estudié periodismo. Yo nunca me imaginé dedicarme a la radio ni a la música. Yo cuando estudié periodismo yo quería hacer otra cosa. Mi sueño era como viajar y escribir. Eso era un sueño muy romántico del periodismo. Y después yo llegué a hacer mi práctica a la radio. Como llegué al departamento de comunicaciones, con mucho respeto, pero hacer un trabajo que era como hacer comunicados, como era otra onda. Y después se me dio la posibilidad de hacer un reemplazo de verano en los 40. Después me ofrecieron quedarme haciendo producción. Yo todavía estaba estudiando, todavía tenía ramos en la universidad. Entonces dije, obvio, bacán, imagínate tener como pega antes de salir de la universidad. Qué maravilloso. Y ahí partí como complementando un poquito las dos cosas. Y después se fue dando y fue, no sé en qué momento agarré tanto vuelo, pero en realidad en el caso de la radio yo siempre digo que es el medio más noble, porque es un medio que te atrapa, que es un medio que, o sea, ya al trabajar con música, da lo mismo el estilo de música que te guste, pero ya trabajar con música es un privilegio y es algo que hace la vida más amable. Y ahí me fui quedando y me fui metiendo por diferentes áreas de la producción, de la conducción. Yo soy conductora, pero mi espíritu tiene harto que ver como con el desarrollo de las ideas, como con el gestar proyectos. Y ahí empiezan a aparecer otras cosas también, premios Musa, Mujeres que Suenan, proyectos especiales. especiales. A armar un montón de cosas alrededor Sí, que va sí. haciendo crecer como el abanico de desarrollo al final. Exacto, y para mí como la clave tiene que ver con la música y también mucho como con el sentido de público. Yo siento que eso es súper importante, que a quienes trabajamos en los medios nunca se nos tiene que olvidar que al otro lado hay gente común y corriente que lo pasa bien, en el caso de la radio escuchándonos, escuchando música, y eso como que siempre es mi mayor desafío, como nunca perder la perspectiva de público también. Oye, ¿cuántos años lleváis más o menos como metida en lo que es Más de 10 años. Más de 10 años. Sí, sí, piensa que llegué a hacer mi práctica ahí. Claro. Así como ya no me moví más. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Como lo que es radio, conducir. Sobre todo me gusta entrevistar. Entrevistar. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho conversar. Me gusta mucho como conocer las historias. Sin duda tiene que ver con eso. ¿Y por qué trata el mundo del periodismo? Como cuando decidiste estudiar periodismo. Como en la mayoría de las cosas de mi vida, como que yo creo que recién como que estoy intencionando las cosas, pero la mayoría de las cosas eran como, que pase lo Dejarlo que tenga fluir. que pasar. Y como, o sea, cuando tenemos que decidir qué estudiar, somos súper chicos igual y no siempre todos ni todas tenemos esa claridad para saber qué es lo que nos gusta. Yo como que sabía que me gustaba leer y que me gustaba escribir, entonces dije, Tenía bueno... lógica. Tenía lógica. Yo como entré a que... estudiar enfermería. No, o sea, yo no tenía nada, claro. ¿Cuál es esa lógica? Cero lógica. Después la vida igual te va llevando al camino, porque es verdad, Sí. uno es muy chico, como para decir que vaya a ser el resto de tu vida. Sí, Somos guaguas. Sí, no Yo- duré nada ahí de todas formas. Como no me iba bien, no tenía habilidad. Yo agradezco igual porque acerté, como que Claro, siento sí, que el otro día lo conversaba con un ex compañero también de universidad y yo le decía como ser periodista es como un superpoder igual, siento yo, porque es como que uno puede meterse un poquitito en todas partes y podéis meter más o menos la cuchara y es como que algo como podemos ir moviéndonos bien, pero en realidad fue así, o sea, fue como bastante intuitivo, no tuvo mucha racionalidad.
César entró al estudiar periodismo, pero quiero que cuentes esta parte po. tuya como de doble Claro. militancia entre los medios y el artista. Tiene todo un... No, y Sí. es como cuático porque lo conversábamos la otra vez. Yo vengo como del mundo de la prensa un poco más dura, como informativa. Era corresponsal, yo soy de Arica. Era corresponsal allá. Entonces, hace poquito entré en lo que es la industria. Y ahora me toca como, claro, tengo este proyecto en paralelo. En la reunión informativa también recibo artistas. Me cuentan un poco como... de hecho, esa era como mi duda. Como yo recibo a los artistas cuando nosotros ofrecemos como servicio lo que es prensa, comunicaciones. Me pasa mucho que hay como que bajarle un poco a veces las expectativas, porque son artistas emergentes. Entonces yo tiendo a decir al tiro como muy honestamente o muy transparentemente de que al final un éxito de prensa está vinculado como al estado del proyecto de cada artista. Y quería también conocer tu opinión al respecto. Primero que todo, yo siento que la gente que justamente hace prensa y que lleva proyectos musicales, ¡ay, qué complejo Es es! heavy. Como que hay una cuota también de ser psicólogo, psicóloga, coach, muchas cosas. Efectivamente, como son muchos los factores que tienen que ver. Tiene que ver como con el estado del proyecto, tiene que ver con la calidad del proyecto, aunque suene duro, pero yo creo que a veces igual hay que ponerle esa dureza y esa claridad. Y hay que también entender el tipo de proyecto. Yo creo que lo que principalmente a veces ocurre es que no se tiene claridad como a qué medios acudir, con qué acudir, la forma de acudir. En el caso de la radio, como que obvio hay que tener como un poco claro la línea editorial, como musical. En el caso de los medios, de otro tipo de medios más tradicionales, cuánto espacio hay o no para la música, qué tipo de música funciona. Entonces, yo efectivamente creo que es súper complicado tanto para el artista poder entender eso y también para quienes llevan los proyectos y tratan de meterlo y tratan de mostrarlo. Yo siento que es un gran desafío. Finalmente todo depende de cada proyecto. Sí, Mm. yo acá desde el management siempre me ha tocado también ese doble estar como desde el artista y ahora que estamos en la gestión de prensa intentando acercarnos a los medios de una manera más directa. Y claro, es un asunto tratar de identificar en qué momento, te cuento como desde mi lugar, en qué momento nos vamos a acercar a la radio, cuándo nos vamos a acercar quizás antes a los medios digitales, cuántos a los medios digitales que están en redes sociales. O sea, tenemos que ir trabajando en un plan tal cual uno trabaja en un plan del lanzamiento. O sea, Sí. no voy a agarrar un disco y lo voy a tirar de un día para otro a internet porque hoy día las cosas y la gente no consume música así. No tiene que ver con que haya como un conglomerado en la industria que decía cuáles son las reglas, sino que al final es la gente que decide cómo va a estar acercándose a lo que uno le quiere presentar, desde Spotify o desde los medios. Entonces, es a ir armando como un plan para ir creciendo también Claro. y llegar a los espacios que queremos, pero con metas y no tratar de conseguir quizás todo al tiro. A eso me recuerda como cuando empieza la viralidad y empiezan a pasar las cosas demasiado rápido. Que ahí no sé cómo lo veis tú desde los medios, porque lo hemos hablado de las redes sociales, que pasa todo así, de repente no estáis listo para atrapar eso que se te viene, pues. Sí, yo, bueno, de partida, como en el caso de los medios, funcionan con otras velocidades y que está perfecto, porque nosotros, si a mí me llega una canción, uno, no todas las canciones son singles. Como que también se Claro. tiene que entender que hay otras canciones que están destinadas a otro tipo de vida y que no están destinadas a que suenen en la radio. Y también siento que a mí me encanta el mundo digital, siento que ha democratizado muchísimas cosas, nos ha entregado un montón de herramientas, yo soy la fan número 1 de la inteligencia artificial, está todo Igual, bien, igual. pero nuestro mejor trabajador y trabajadora. Sí. Pero también siento que la tiranía de los clics, de los números, es muy dura y siento que de a poquitito los artistas a medida que van creciendo y van madurando un poco, también entienden que no es absolutamente necesario sacar una canción todos los meses, no es absolutamente necesario que tu canción tenga millones y millones de reproducciones, porque hay muchos casos, y estos son números, es data, no es como invención, donde un artista puede tener muchos millones de reproducciones, pero no quiere decir que va a llenar su concierto con tickets. Claro. O no quiere decir que la gente en un año más lo va a recordar y lo va a amar. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de que en Chile somos un país que somos súper románticos y románticas, nos encantan las baladas. Y sobre todo los artistas más nuevos, como que esquivan las baladas. Y las baladas tienen una gran vida.
una larga vida y la gente las valora y las atesora de otra manera. Entonces, son hartos los factores que hay que tener en cuenta, pero en general, volviendo como al tema como de lo digital y de lo viral, siento que hay que ponerle perspectiva igual. O sea, casos hay para ver que no porque tengas miles y millones de reproducciones, eso asegura tu éxito a futuro o que eso tenga como consecuencia como en otras vidas. Oye, pero Internet es parte de la vida. claro, pero por ejemplo a nivel de medios, llama más la atención un artista que llegue con tantas visualizaciones, como el momento de darle un poco de ventana. A mí me llama la atención para ver qué está pasando, pero Ya. tengo que ser sincera, hay canciones que tienen millones de reproducciones que son horribles y que yo no las voy a tocar porque tengan millones de reproducciones. Es Porque que siempre la música tiene que ser el corazón de todo. O sea, eso lo conversamos mucho. Nosotros nos toca que hacemos clases para managers y artistas también. Y una parte muy importante es mostrarle cómo desde la canción nace un montón de estructuras que están alrededor de la industria. Los sellos discográficos, las publishing, los agregadores digitales. O sea, hay mucho que está alrededor de la canción. Y también, claro, está el artista, que tiene otro perfil, tiene otras oportunidades, puede hacer campañas, puede hacer videos, puede hacer uso de su imagen, de su interpretación, pero la canción en sí misma tiene un valor que es único, que es irreemplazable. Tú puedes tener un artista muy bien armado, pero si la canción no está, no va a funcionar. Sí. Y a la inversa, si está la música, sí puede funcionar aunque todo lo demás no esté tan preparado. o sea, está la materia prima, finalmente. Exacto, sí. Sí, yo creo que ahí está el desafío como para todos los que estamos en el lado de desarrollar artistas, de poder ir también guiando cuál va a ser ese desarrollo y ahí después ir conectándolo con la parte comunicacional y armando una estrategia al respecto. En eso te quiero pedir inmediatamente, antes de que pasemos al final, si tú tienes como algún mensaje directo que tú le podrías decir a un artista independiente que está en ese proceso donde todavía quizás no tiene la expectativa de llegar al medio, pero sabe que en un mediano plazo le gustaría. ¿Cómo quizás podría abordar esos pasos? ¿Sabéis qué? Yo siempre les digo a todos y a todas, estudien. Miren lo que pasa con las carreras de otros, miren lo que pasa con las carreras de histórico. Ahora, afortunadamente, tenemos plataformas digitales, tenemos un montón de documentales, hay libros, hay muchos artistas que cuentan cómo lo hicieron. Grandes artistas que se demoraron muchísimo en poder acertar un poco en su carrera. Esto también teniendo en cuenta que quien quiera una carrera mainstream, porque también hay muchos artistas que no les interesa una carrera tan mainstream y que también está todo bien. Pero yo creo que estudiar de los colegas y de las colegas es lo más importante y también perfeccionarse en la música. ¿Y por qué hago un acento ahí? Porque yo de repente veo que, sobre todo en los shows en vivo, le dan mucha importancia a la luz, a los bailarines, a un montón de cosas que está todo bien y es parte de. Pero volvemos al centro. Si no tenemos las canciones y si no tenemos esa materia prima, no sirve de nada. Yo siempre digo que una buena canción se defiende con pura guitarra. No tenéis que meterle una gran producción para saber que es una buena canción. Solamente la vas a hacer crecer. Pero si ya te suena bien, así como media desvestida, media en pelota, es porque es un buen tema. Entonces, yo siento que ahí hay que centrarse muchísimo y también en estudiar. Sí, genial. Bueno, gran consejo. Ahora quiero traspasarme a otro lado de tus roles, de tus múltiples roles, irnos al mundo más de la apertura de espacios hacia las mujeres, que creo que ha sido una pionera, sobre todo en los últimos años, en sostenerlo, porque en realidad hubo un momento en que a nivel social el feminismo tomó un espacio bien fuerte y se empezaron a levantar muchísimos proyectos que por contingencia, economía, cambios sociales. Quizás ahora hay muchas personas que se sienten como más lejanas a los movimientos tan activos, a estar proponiendo que estén los espacios para las mujeres dentro de, por ejemplo, nuestra industria de la música. Y tú has logrado sostenerlo en el tiempo, que ahí yo quisiera preguntarte como esa visión de que no quedó en la ola feminista, sino que siguió en adelante. ¿Por qué? Porque que yo evidentemente lo comparto, pero quiero escucharlo de ti porque hay mucha gente, y mujeres sobre todo, que quizás ya no sienten ese espacio tan masivamente y a flor de piel como se sentía, no sé, en 2018, 2019. Y hoy día son menos los espacios que las están fomentando a hacer música y ven más las limitantes. Entonces, ¿por qué tú
sigues haciendo este espacio fomentado para las mujeres en la industria? ¿Qué te mueve? Yo creo que ser mujer joven en esta época sería imposible no ser feminista. Desde lo más evidente o lo más declarativo hasta también tiene que ver una cosa más interna. A mí me pasó que yo veía a muchas mujeres haciendo música y fue algo muy natural. Yo creo que ni siquiera fue como algo consciente de decir, oye, tengo que Claro, hacer tengo esto. que. Para nada. Me pasó como justo el año antes de la pandemia, el 2019, que yo veía que estaba todo pasando con las mujeres en la música y encontraba que era increíble. Y a nivel nacional e internacional estaba Paloma Mami, Cami, Denise Como una Rosenthal, explosión, sí. artistas nuevas que estaban partiendo. Afuera estaba Dua Lipa, Billie Eilish, que yo encontraba que eran lo máximo. Entonces, finalmente viene un poco desde la fan también. Y ahí como que vuelvo a lo que les decía al principio, a que yo soy público y antes de ser periodista, antes de trabajar en medio, yo soy una fan de la música y me gusta escuchar canciones y de eso, en eso mueve mi vida. Entonces, cuando me empecé a ser como consciente de eso y desde la radio, claro, también me pasaba que ganas de escucharlas más, que ganas de saber más de ella, que ganas de saber más de su historia. Y súmale a eso que efectivamente empezó a crecer un movimiento feminista donde empezaron a exponerse también como parte de todas las dificultades que tenemos como mujeres en diferentes ámbitos. Yo creo ser súper suertuda desde el punto de vista de que mi familia nunca me mostró que había una diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, como que para mí todo es bastante natural. Es como, ¿pero por qué yo no voy a usar este espacio? ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo. Entonces, yo creo que por eso también tiene que ver mucho con que para mí es parte de, como que no puede ser excluyente, y también porque, como te digo, soy súper fan. Efectivamente, también siento como síntoma Sí. de que el feminismo como tal ha ido bajando como esa energía, lo podemos ver en la última marcha, pero quiero verlo de una manera más positiva, donde también siento que hemos ido también abriendo más espacio. Claro. Sigue siendo súper necesario, así que no hay que aflojar. Pero creo que de a poco lo hemos ido logrando también. Todos los cambios requieren de repente, y inevitablemente, históricamente lo vemos, hay tensión en los cambios estructurales. Por lo tanto, creo que debe haber habido un momento donde todo era mucho más delicado y por eso quiero verlo de manera positiva, como que eso ya se está moviendo. Solo el tiempo nos dirá y la perspectiva nos dirá cuán real y cuán no es, pero yo lo veo así, como que soy súper fan de las cosas que están haciendo muchas mujeres talentosas en la música y en otras cosas también. Sí, yo creo que esos espacios igual han ido inspirando a nuevas generaciones hoy día se está lleno de proyectos de chicas que tienen 20, 22 años Sí. y que están así. Cada vez es como que, no sé, siento que hubo unas primeras que abrieron la primera puerta y después cada año hay una generación nueva, un grupo que empieza a abrirse y que trae proyectos súper bacanes. Y al final el factor común, más allá también, si es mujer, si es hombre o como sea, es la calidad musical. Si es que la gente trabaja con un proyecto que tiene como foco hacer un proyecto completo, profesional, y que parta desde la música, va a brillar finalmente. O sea, hay que esperar el momento y el tiempo, pero va a llegar. Totalmente. En el capítulo anterior, Loyalty decía que le gustaría ver un festival de puras mujeres como a la cabeza. ¿Qué opina ahí como de eso, como de ver esa meta tipo de escena nacional? Está bueno. Sí, totalmente, que así sea, porque además es bonito también la diversidad. Yo creo que tiene también que ver con eso, con que el feminismo y buscar estos espacios tiene que ver con mostrar más diversidad artística y en todo sentido. Y también que haya un festival enfocado en mujeres está todo bien. No quiere decir que no puedan ir hombres, ¿cachai? Como que no es separatista en ese sentido, pero está bonito como mostrarlo así como hay un festival de metal, como hay otro de cumbia, ¿por qué no hay uno de puras mujeres? ¿Escucháis hoy día gente de la escena? ¿Hay mujeres de la escena que estén sonando? Como Sí, las escucho últimas. harto, estoy como siempre como también buscando, viendo, me meto harto también en las mujeres más nuevas porque me gusta como seguirles como la pista, ver cómo van Ya. evolucionando, cachando Es más. bonito cómo crecen. Uno lo va viendo desde lo Sí. digital.
Sí. Sí, es súper lindo y siempre estoy como atenta a haciendo como un monitoreo. Es fácil perderse también porque hay tantas que está difícil, pero sí. ¿Hay ahí alguna vamos que les haya buscando. llamado la atención a las dos, como del último tiempo que haya aparecido, que haya crecido y hayan dicho como wow? A mí me gusta el camino de Cuina. Fina. Sí. La miré bien cuando estaba empezando y me gustó el recorrido que hizo y que ha hecho hasta ahora llegar a sacar un disco hace poco. Lo encuentro bacán. Me gusta, coincido con Quina porque me gusta harto justamente que haya cosas diferentes, en todo sentido, como propuestas diferentes. También me gusta harto lo que está haciendo Simón, me Sí, gusta sí. mucho. Em, bueno, más que música también, porque me gusta que haya sonoridad diferente, como que no todo, yo sé que está reinando ciertos estilos de música, pero que no todo suene igual es bacán. Absolutamente. Acá Sí. los chiquillos me tienen conectada con las nuevas músicas que salen, porque yo igual me voy quedando, me cuesta, entre todo lo que hago todos los días, me cuesta conectar con la nueva música, pero te iba a preguntar algo así pura curiosidad. ¿Tú eres del tipo de personas que escucha música por TikTok, ponte tú? ¿Te aparecen artistas nuevos por TikTok y te llaman la atención? ¿O en verdad Spotify? ¿Por dónde llegáis a los artistas nuevos? No, porque TikTok te muestra pedacitos, po. Sí. Entonces como que no te muestra la panorámica completa. Me aparecen otras cosas en TikTok. Gatitos, perritos. Sí, pues sí, educación financiera, Claro, recetas, sí. todas esas cosas. No, yo soy más tradicional, como que a mí me gusta Spotify. Yo soy una fan de los videoclips también. Ya. Como me encantan los videoclips. De repente hay gente que consume principalmente por Spotify, pero no sé, yo disfruto como los viernes de cuando la mayoría de la gente estrena canciones o los jueves en la noche, como a ver qué apareció. Videíto. Y me doy el tiempo de ir viendo los videos. También no para hacer un buen video. Tiene que ser un video con súper presupuesto. Se nos olvidan las ideas, se nos olvidan las historias. No porque tengáis la mejor cámara y todo eso va a ser un súper video, sino que la historia tiene que ser buena. Así que me gusta harto. Soy fan de, esa es mi manera favorita del consumo. Ya. YouTube. Yo creo que yo entro por los medios, como que estos típicos posteos que te cuentan los lanzamientos de la Sí, semana pues está bueno y también. que agarran los recortes de videoclips y cuando me llaman la atención alguno voy y veo Va el ahí video. directo, claro. Pero coincido como que, por ejemplo, en TikTok no es donde entro con la música. Y lo pregunto porque de repente uno está craneándose estrategias bien potentes para todas estas plataformas, cómo llego a comunicar la música y que Sí, llegue a finalmente personas como tú, ¿cachai? Entonces, Que como el objetivo al final sí, en que publica. hay que usar TikTok igual, obvio, Sí, pero... pues parte de. Pero Sí. hay que hacerlo de maneras más orgánicas, o sea, todo tenemos que hacerlo de una manera natural para que me quedo mucho con lo que tú estás diciendo, que antes que cualquier otro de los roles que tú tienes, eres fan de la música. Entonces, uno le está hablando siempre a las personas con las que quieres conectar como seres humanos. Y ahí va a salir una buena estrategia. Cuando tienes eso en cuenta, más allá de cuántos likes, las views o el trend, me quiero viralizar, sino que contar las historias de verdad. A mí en el último tiempo me apareció como harto TikTok. Bueno, igual todo responde como al algoritmo. Sí, pues. Sí, Pero, por ejemplo, claro, mi proyecto artístico empiezo a tirar TikTok como presentándome y por ende empiezan a aparecer como nueva música y en el último tiempo yo he descubierto harta musiquita por TikTok. Igual ha sido bacán, pero uno igual tiende como a caer o sea, a buscar más como en redes sociales, que es como lo más clásico. Pero a mí igual me ha tocado harto... Es que yo, como soy fan del mundo digital, siento que sobre todo en pandemia el concepto de redes realmente se empezó a trabajar bien, porque uno comparte una cosa, otra persona lo Sí. ve, por ahí comentas algo y el algoritmo te lo tira. Entonces, efectivamente, como que va moviéndose, va creciendo. Pero ¿sabéis qué? Me quedé pensando a propósito de las estrategias y de todo eso. No podemos evitar pensar, por ejemplo, en el caso de los bunkers. Ellos hacen un receso en el año 2013, donde todavía este boom de las redes no pasaba nada. O sea, ellos tenían, yo creo, recién abierto Instagram, una cosa así. Si uno lo piensa, podríamos decir que corresponden a otra generación Claro. de artistas, pero llenaron 2 estadios nacionales. Sí. O sea, hicieron Santa Laura, tienen Claro. esta gira por los teatros que también está agotada. Y es una banda que es mucho más tradicional en su estrategia, pero que está más vigente que cuando se separaron en el 2013. Claro, igual ellos volvieron como, no sé si fue un hype, pero venía tema estallido, viste que se presentaron en el camión. Eso igual les dio como una vuelta épica, igual yo siento, como quiso reconectar un poco. Sí, igual ahí no habían vuelto todavía, ¿eh? Como que fue un show. No, claro, un pero show estaban separados independiente. hasta ese entonces. Sí, Y se presentaron en Plaza de la pero Dignidad. si en ese momento. pensamos con las lógicas
digitales, Ajá. ellos no deberían haber llenado 2 estadios nacionales. No, Claro. y de hecho creo que artistas que tienen números muy grandes en el mundo digital les cuesta hoy en día, o sea, hablando con mis colegas bookers, productores de eventos, vender tickets está súper rudo, súper rudo. Y tú ves que los números en redes sociales no se ven tan rudos. Entonces sí es evidente, o sea, llevar a la gente desde este mundo digital a la vida real no es la misma estrategia y no es tan fácil. No, pues, solo para que no nos engañemos. Lo dejo Sí, ahí como, está bien. como antecedente. Son Oye, yo súper buenas lo conecto un reflexiones. poco también con lo que hablabas de la balada, un poco, las canciones que conectan. Quizás igual tendrá que ver esa trascendencia, como de una canción que conecta te hace como hacer parte a la persona que te oye, como de tu proyecto. Te emociona, Me totalmente. imagino que eso igual es como que te da un poquito más garantía que te va a ir a ver en un futuro, como que Hay te un vínculo vincula. mayor, totalmente. Sí, yo creo que tiene que, o sea, yo siempre pienso con los artistas cuando estamos buscando la selección de canciones que finalmente va a quedar en un disco o algo así, muchas veces, o sea, es natural, el artista hace la canción desde su instinto, desde la guata, de lo que sale, y a veces hay algunas que son más fáciles para el resto de entender y de conectar, y cuando se genera esa conexión, es más fácil que quieran, como voy a usar la palabra consumir, que no me gusta mucho, pero finalmente es eso, es como conectar con más canciones, llegar y estar atento a cuándo es tu siguiente concierto, qué es efectivamente lo que posteaste en Instagram o no, y no estar luchando contra si es que el algoritmo me mostró o no. Entonces, al final la raya por la suma siempre va a ser que la música tiene que predominar. Bueno, yo para ir cerrando también quiero tocar un último refresh de lo que hablábamos al principio sobre el entrar a esta industria siendo práctica, del entrar a esta industria probando en distintas áreas. Creo que también me siento muy llegada a ese lugar, también entré probando distintas partes, no partí siendo manager, partí produciendo y haciendo distintos tipos de producciones. Entonces, nada, pienso que muchas personas que nos escuchan tienen ese pensamiento de cómo se hace para entrar a esta industria. Me ha tocado personas que dicen, hoy me han dicho por ahí que parece que tengo que estudiar publicidad para poder entrar a la industria. Antes me decían que periodismo, como que no hay una duda cuando tú tenés 18 años, salís del colegio y tenés que ver qué voy a elegir, cómo entro. Quisiera preguntarles igual un poco a los dos desde sus lugares, ¿qué sienten que podría ser un buen paso? Si realmente es buscar quizás proyectos o tirarse una carrera, practicar antes de meterse una carrera. En parte. Mira, yo siento que esto igual, de hecho te oí en alguna entrevista como decirlo, de alguna forma esto igual es un poco medio oficio, igual, como el tema de las comunicaciones. Yo siento que va por ahí, que te apasione, buscarte el momento, por ahí trabajar también en comunicaciones, no hay que ser un experto, simplemente te tiene que gustar conectar y mover hilos. Creo que es una buena forma de empezar, no sé qué opinas. Yo creo que sí, creo también que en estos tiempos es como tu perso igual, es como tus inquietudes, es como ir, es como darle. Efectivamente yo creo que para trabajar en esto hay mucho de oficio y que ahora tenemos muchas herramientas a la mano para estudiar, autoformarse, mucho más que antes, o sea, muchísimo más que antes. Tampoco, no hay una forma, yo siempre digo, no hay una forma de hacer producción, no hay una forma de conducir, no, eso no existe. En el caso mío, habemos varios periodistas en la radio, pero hay un montón que no son periodistas y que no tienen ninguna carrera como universitaria ni tradicional, porque finalmente tiene que ver con aptitudes. Y yo siento que tiene que ver con sentido común, como alguien me dijo por ahí, el menos común de los sentidos, ¿cachai? Porque tiene que ver harto con eso, harto como con conectar con otras personas. Yo creo que quienes trabajamos en esto, no sé si les pasa a ustedes, la cantidad de personas que vemos al día Sí. es impactante. Y tenemos que tener como la sensibilidad, creo yo, para poder conversar con diferentes personas y comunicarnos con diferentes personas. Entonces, no me atrevería a decir cuál o tal forma, pero sí me atrevería a decir que hay que buscar, que hay que salir a la calle, que hay que ir, que hay que moverse, que hay que preguntar, que hay que mirar, que hay que observar mucho. De repente uno cree que hay que hacer mucho, pero también hay un periodo y un proceso donde uno tiene que estar atento. Claro. Yo, a propósito de que el periodismo, yo creo que es un superpoder, yo también de repente, la técnica no es mi área, pero también yo voy, miro, pregunto, pongo atención y cacho ciertas cosas, pero por eso solamente, no porque tenga un estudio ni un conocimiento tan grande, pero me tengo que ir metiendo. Hay reuniones donde no me invitan, pero si puedo ir, voy igual. Claro. Uno es como esponjita siempre al final.
esta etapa como que nunca para. No es que al inicio uno tenga que aprender a identificar y después te tirás y listo, tenés tu carrera para todo. Y así además caís parada, porque finalmente ya, por ahí no tenéis tanto talento para esto, pero si sabéis de lo otro, vais a poder moverte por allá. Claro, entonces hay que aprovechar. Son las ganas al final. Y perderle miedo, yo creo, a mandarse en barras. Yo creo que eso es lo clave, sobre todo en comunicaciones. Uno está un poquito más expuesto a veces a este tipo de cosas, ¿cachai? El micrófono es un poquito a veces más complejo, pero hay que perderle de a poquito el miedo y también la experiencia, yo creo. Y eso también está súper bueno, porque tampoco hay que... yo creo que está súper bien tener seguridad en una misma y en uno mismo, pero no hay que pasarse de la Claro. O sea, como no somos perfectos, la súper cagamos, como nos equivocamos, y yo creo que eso hay que verlo también. O sea, como que hay que siempre estar observando y cachando donde no somos tan buenos, que está todo bien con eso, ¿no? Está perfecto, como que es parte de nuestra enseñanza y de nuestro crecimiento. Sí, de hecho me acuerdo que cuando empecé a tomar artistas y viví mis primeros quiebres de relación, yo me sentía pésimo, sentía como soy muy mal en lo que estoy haciendo porque esto no debería pasarme, se supone que uno tiene una relación de este tipo para que continúe. Y buscando referentes, buscando y estando en eso que tú decís, como de tratar de tocar puertas, de conversar, de conectar, me encontré con muchos podcasts, sobre todo de managers mujeres, que se enfrentaban a dinámicas que yo pensé que solo vivía yo, como, hoy que soy tan emocional y le pongo tanto a esto y me dicen que tengo que ser más dura y qué sé yo. Y luego escuchar a otros colegas contando de sus fallas también, o de, ¿sabes qué? Pude haber hecho esto mejor y luego me di cuenta y para la siguiente mejoré. Sirve mucho y creo que muchas veces en esta industria no hablamos tanto de eso. Entonces, también es importante como ir generando relaciones donde uno pueda contar, conversar, escuchar y cachar que no somos perfectos y que sí tenemos que igual tener seguridad de que con esa imperfección se puede lograr. Totalmente, y además que, no sé, yo siento que si bien yo soy la más sensible de todas, como que me miráis feo y me afecta, pero no es tan personal tampoco, porque si estamos en una industria queremos que, como lo dice su nombre, sea industria y es un trabajo también. Y finalmente todos estamos por un bien mayor, que es que un proyecto del tipo que sea funcione. Entonces, si tenemos desencuentros no pasa nada. Si discutimos, si hasta peleamos, no pasa nada. Si es como parte de nomás. Mientras todos tengamos claro que tenemos como objetivo un bien mayor, está todo bien, así que no hay que tomárselo tan personal. No es tan grave. No estamos operando corazones. Eso, súper. Bueno, muchas gracias Martí por venir, por este tiempo. Gracias César también, estuvo genial la conversación. Y un entusiasmo a toda la industria musical que se viene, de que se pueden hacer las cosas y que le den con todo nomás. Muchas gracias a ustedes también. Ya, aplauso final.